Hola, gracias por acompañarnos hoy. Am, si tú necesitas soporte técnico, por favor, háganoslo saber en el chat. Y si tiene preguntas, escríbalas en la chat y José responderá cerca de final. Am, Hoy tenemos José. ah, oh, Perdóname. José Duarte. José es un de químico clínico especialista en fase preanalítico, editor líder ISO 9001, 2015, gerente de asuntos médicos para Becton Dickinson en México, Centroamérica y Islas del Caribe. Responsable de asuntos médicos para la fase preanalítico en América Latina en PD. Otra vez, gracias por sus atenciones y José, podemos comenzar. Muchas gracias, John. Gracias por esta introducción. Y bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, compartiendo un poco de esta información que espero que les sea de gran utilidad para todos estos procesos de mejora continua que ustedes quieren desarrollar o ya están desarrollando en sus laboratorios, en sus áreas de trabajo. Creo que sin duda es una de las necesidades y deberes que deberíamos como profesionales de la salud estar implementando en nuestros laboratorios, hospitales, etcétera. Entonces, es un gusto estar aquí con ustedes. He tenido ya la oportunidad de conocer a algunos de ustedes en las sesiones previas de trabajo y espero que esta información pueda ser de utilidad en cada uno de sus países. Sabemos que América Latina tiene pues una similitud en ciertos procesos, en ciertos retos en cuanto a estos sistemas de gestión de calidad y espero que sea de valor para lo que están haciendo y están desarrollando ahora. Como decía ya John, yo estoy en la Ciudad de México. Hoy vamos a platicar un poco desde esta experiencia sobre, en este capítulo, los controles de calidad cuantitativos, que serán estos que veremos ahora, y posteriormente hablaremos un poco de controles de calidad cualitativos y semi-cuantitativos en la segunda parte de esta presentación. Comencemos entonces con los objetivos de aprendizaje. Como ya mencionaba también John, si tienen alguna pregunta o alguna duda, les pido que la escriban en el chat. Al final yo leeré las preguntas y las iremos contestando, por favor. O si al final también alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su cámara y micrófono cuando terminemos y ahí externar estas preguntas para, en la medida de lo posible, contestarlas a todos ustedes. ¿Qué objetivos tendremos? Bueno, diferenciar justo los conceptos de exactitud y precisión, que son conceptos que ustedes ya como profesionales de la salud conocen y seguramente ya manejan, ya sean patólogos, químicos clínicos, médicos, bioanalistas, etcétera. Sé que estos son términos que se usan constantemente y que son parte siempre de esta cultura de la calidad. Sería importante por eso definirlos. Vamos a también hablar y a profundizar un poco sobre cómo se deben de seleccionar esos materiales de control para el laboratorio. Te haremos algunos detalles importantes que les pueden servir para las selección de estos materiales. También la importancia de establecer los límites de control aceptables para un método cuando se dispone pues, de estos controles, ¿no? De un nivel de control, 2, etc. Explicaremos también el uso de una forma muy general del gráfico de Levi-Jennings, que como ustedes saben hoy ya existen incluso aplicaciones o a través de un Excel pueden ustedes desarrollarlo y lo van a tener mucho más sencillo. Lo importante aquí será justo que ustedes puedan recordar o conocer cuál es el valor de este tipo de gráfico, para qué les sirve y que entonces lo puedan integrar de manera diaria en sus controles de calidad. Y al final de esta sesión hablaremos de cómo corregir esos problemas que encontremos cuando nuestros parámetros están fuera de control. También daremos algunas recomendaciones sobre acciones correctivas y preventivas
objetivas que se deberían de hacer en estos puntos de control de calidad. Entonces vamos a abarcar estos puntos y iremos desarrollando cada uno de ellos para que ustedes puedan tener esta información. Para empezar, es importante recordar o volvernos a preguntar qué es un sistema de gestión de calidad. ¿Por qué enfocarnos en un sistema de gestión de calidad? Sí, recordemos que hoy las instituciones de salud, todas tienen procesos que tienen que garantizar la seguridad del paciente, pero también garantizar que el resultado que se entrega al área médica, al paciente, pues va a ser confiable y obviamente le da la certeza a quien va a tomar ese resultado como un valor para prescribir un tratamiento, para hacer una intervención quirúrgica o para tomar decisiones de tipo terapéutico, preventivo, de seguimiento sobre el paciente. Entonces, los sistemas de gestión de calidad justo nos ayudarán a garantizar estos resultados y por eso tenemos que conocer para qué nos sirven, ¿no? Para qué este sistema de gestión de calidad o por qué vale la pena invertir tiempo, pensar en este enfoque centrado en la calidad de los procesos de laboratorio y también que tengamos claro cuáles son los beneficios que tiene estos sistemas de calidad o estarnos involucrando en los sistemas de calidad. Creo que en cualquier país de nuestro continente latinoamericano, siempre hacer este tipo de estrategias de mejora pues nos van a ayudar a ustedes a garantizar que el resultado sea mucho más confiable y que ustedes estén también seguros de qué se emite en cada uno de sus procesos de laboratorio. ¿Es alcanzable un proyecto de acreditación o de este tipo de implementación de sistemas de gestión de calidad? ¿Qué opinan? ¿Es viable? ¿Es alcanzable? Espero que ahí me lo vayan escribiendo en el chat si gustan, pero claro que es alcanzable. Definitivamente implica, obviamente, adoptar una cultura de calidad, enfocarnos a este tipo de pensamiento de calidad, tener que cambiar algunas prácticas de lo que hacemos día a día, pero siempre créanme que esto va a generar un beneficio y un valor agregado a lo que ustedes hagan. El proceso que ustedes tengan, al que deseen enfrentar a un sistema de gestión de calidad, tendrá al final un incremento de valor de esto que ustedes van a estar haciendo y definitivamente que va a ser alcanzable. Aquí vemos de nuevo el sistema de gestión de calidad. Ustedes ya han visto este gráfico, esta diapositiva en otras sesiones, solo para recordar, ¿no? La importancia de que veamos estos microprocesos que están relacionados entre ellos y que forman este sistema de gestión de calidad. Hoy nos enfocaremos a hablar del control, ¿sí? De los controles de calidad en esos procesos. Sin embargo, aquí, como ustedes pueden ver la diapositiva, no hay que olvidar que todo esto está interrelacionado. ¿Sí? No es solamente, si ustedes se enfocan solo a los controles de calidad, entonces todo lo demás está resuelto. Evidentemente no es así. Pensemos, revisando algunas de las guías que consultaba para esta charla, todas siguen hablando, por ejemplo, de la fase preanalítica, de la fase preexamen. ¿Sí? Recordemos que aunque tengamos los mejores controles de calidad, los mejores equipos calibrados, verificados, etcétera, las metodologías, si por ejemplo la fase preanalítica de las pruebas que ustedes van a procesar no está estandarizada o armonizada, como se dice hoy en día, pues difícilmente eso va a poder corregir esos errores preanalíticos. Entonces, el sistema de gestión de calidad está involucrando desde la organización, el personal, la capacitación del personal, los equipos, compras, inventario, gestión de información, en fin, todo lo que ustedes pueden ver en esta diapositiva, y no hay que dejar de lado o hacer de menos ninguno de estos puntos que están en este sistema de gestión de calidad. ¿Qué vamos a revisar entonces en esta primera parte de la charla de hoy? Justo hablar un poco de análisis cuantitativo, ¿sí? De estos controles de calidad cuantitativos. Recordemos que la misma palabra ya nos lo dice en inglés y en español, ¿no? Quantity o quantitative o cuantitativo, justo es la medición de una cantidad, ¿sí? Cantidad de una sustancia determinada que está presente en una muestra. Aquí podemos pensar en glucosa, por ejemplo, en creatinina, en diferentes parámetros en donde ustedes saben que van a medir a través de cierta metodología o prueba de laboratorio cuánto hay de ese mesurando, de esa sustancia que está en esta muestra biológica. Por lo tanto, entonces el control de calidad para análisis cualitativos pues debe de estar diseñado, ¿no? Para garantizar que al medir estos parámetros ustedes puedan entregar
resultados para los pacientes, para los médicos, que sean exactos y fiables, ¿sí? Y incluso confiables, pues, ¿no? Ya que ustedes puedan estar seguros de que cuando reciban ese resultado, esos 80 miligramos por decilitro de glucosa, justamente son esos 80 que ustedes saben que el paciente está en ayunas, acudió a la toma de muestras, se le realizó una toma de muestra adecuada, en el proceso y el tiempo adecuado para obtener suero y después hacer el análisis, y esa le da esa medida, sin descuidar, como les decía, el resto del proceso, en este caso del preanalítico, por ejemplo. Entonces, ese es el primer punto que queremos dejar muy, muy claro, ¿no? Esta cantidad que vamos a medir en una sustancia determinada en las muestras y el control de calidad cuantitativo, que es sumamente importante. ¿Cuáles deben de ser estos pasos a considerar para la implementación de estos controles cuantitativos? Aquí vemos esta lista de grandes puntos. Todos, obviamente, deberán de llevar un peso y un seguimiento para que esto sea exitoso. Entonces, de entrada tenemos que establecer normas y procedimientos. Recordemos que cada uno de estos procesos de implementación de controles o del uso de controles de calidad tienen que estar apegados justo a la normatividad y los procedimientos que indican tanto los insertos de los equipos y los reactivos que ustedes van a utilizar, como lo que ya esté justamente definido dentro del sistema de gestión de calidad, como debe de realizarse en este caso, ¿no? ¿Qué otro punto es bien importante? Justo el de asignar responsabilidades y capacitar al personal que va a realizar este tipo de procesos. Recordemos que uno de los puntos clave de esto es que no debe de ser solo una persona la que sepa cómo correr estos controles, por ejemplo. Debemos de capacitar al personal que está involucrado en nuestro laboratorio para que esto permita también garantizar que cuando alguna ausencia o cuando el cambio de rol así lo requiera, pues este procedimiento se ejecute de manera precisa, sea quien sea que lo esté realizando. Y también pues tener esta responsabilidad asignada para que esto no permita pues o se reduzca en la manera de lo posible los errores alrededor de este punto. Será muy importante también seleccionar los controles de calidad adecuados, ¿sí? Basados justamente en la experiencia clínica, en la evidencia que tengan sus controles y obviamente en la capacidad también de que ustedes puedan adquirirlos de acuerdo a los proveedores o a los fabricantes en cada uno de sus países. Otro punto también de gran responsabilidad en cada uno de los laboratorios es justo establecer, ¿no?, los controles de calidad. Recuerden que este punto también es crucial para que ustedes puedan determinar cuáles son estos intervalos de control también en cuanto a los parámetros que van a medir. Y como vemos aquí también, el valor de crear estos gráficos de Levy-Jennings que les van a permitir justamente estar monitoreando o supervisando cuáles son los valores de control y que estos deben de estar siempre dentro de los rangos que ustedes definen justamente al inicio junto con la metodología para que esto les permita garantizar el resultado de esos parámetros que van a medir. ¿Qué otro punto es súper importante? Y aquí puse incluso entre paréntesis sistemáticamente porque tiene que hacerse esta revisión de los valores de control de manera constante, supervisada, frecuente y documentada. No es un punto que pueda hacerse de manera aleatoria o que deba de dejarse pasar y solo cuando haya una auditoría, etcétera. Eso tiene que ser sistemático, bien documentado y constante. ¿Sí? Eso es muy importante. Incluso esto les va a permitir, como vamos a ver más adelante, que ustedes puedan de manera fácil desarrollar estas medidas correctivas y también preventivas cuando sucedan estos errores que no quisiéramos, pero suceden de manera común en el laboratorio. Otro de los puntos también cruciales es desarrollar justo los procedimientos para medidas correctivas y preventivas. ¿Sí? Esta cultura, recordemos, de la calidad, no solamente nos debe de permitir o de dejarnos ver que debemos de estar listos para corregir, ¿no?, o para actuar de manera reactiva, sino también para prevenir, ¿sí?, para tener este tipo de acciones que eviten que esto vuelva a suceder. Esto nos lo va a dar justamente el documentar lo que estamos haciendo, el supervisar de manera constante, el tener planes de acción que nos permitan remediar esto, pero también hacer estrategias preventivas y definitivamente conocer el procedimiento y procesos que ustedes tienen en sus laboratorios. Y bueno, finalmente siempre registrar, ¿no? Recordemos este famoso dicho de lo que no se documenta, lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Entonces siempre registrar
todas las medidas que tomen, las acciones correctivas, preventivas, de información que van modificando, capacitación, etcétera, todo lo que estamos viendo en este listado, siempre tenerlo registrado de manera también metódica y documental. ¿Qué es entonces un control? ¿Cómo podemos definir un control? Recordemos que este control, también como su palabra lo dice, es justo un material que contiene la sustancia a analizar. ¿Sí? Esto, recordemos, puede ser un material biológico o no biológico, de acuerdo al tipo de preparación que se hace por los fabricantes. Y lo que sí es que, bueno, tiene que incluir justamente muestras de pacientes, ¿no? Tiene que estar correlacionado a las muestras de los pacientes que ustedes van a analizar en su día a día. Si esto tendrá que cumplir con ciertas características para que les permita tener esta confiabilidad en los controles, en el proceso, en la metodología y en el resultado. Estos controles, recordemos, se utilizan justo para validar la fiabilidad del sistema analítico. ¿Sí? Siempre un control debe de utilizarse después de calibrar el instrumento, ¿sí? Y utilizarse periódicamente durante los análisis de las muestras que ustedes hacen en su laboratorio. Esto es también bien importante tenerlo presente. Ahora, ¿hay diferencia entre un calibrador y un control de calidad? ¿Qué piensan? Si existe una diferencia, es lo mismo, se parecen mucho. Espero que también lo vayan comentando por ahí en el chat. Ya veo que están comentando, ya revisaremos más adelante los comentarios. Gracias para los que lo están comentando. Pues sí, claro que hay diferencia. De hecho, no es lo mismo un control de calidad que un calibrador. Recordemos que justo el calibrador, que tiene otra función y otro origen, es una sustancia con una concentración específica, ¿sí? De esos parámetros que ustedes van a medir. Se utilizan para definir, calibrar o comparar, ¿no?, los puntos de medición en una escala en su equipo o en sus equipos. Y a diferencia, pues, de los controles en realidad son una sustancia similar a las muestras de los pacientes que ustedes van a correr día a día con una concentración específica, ¿sí? Eso es bien diferente. Y los controles justo se utilizan para asegurar que el procedimiento o este examen, prueba que ustedes están haciendo está funcionando correctamente. ¿Sí? Tienen dos funciones distintas, orígenes distintos, incluso en estos equipos point of care que se utilizan, ¿no?, junto al paciente o en sitio. Ahí podemos ver esta gran diferencia, ¿no?, donde tienen sus calibradores, esos equipos pequeñitos, se usan una vez los calibradores, hay equipos que se pueden utilizar al inicio y después dejar de utilizar los calibradores al resto del tiempo porque ya están diseñados para solamente hacerse las pruebas que tiene la vida media este equipo y después desecharse el equipo de point of care, por poner un ejemplo, ¿no? En el caso de los controles, recuerden que en un equipo, una plataforma analítica en un laboratorio, esos controles tienen que correrse de manera cotidiana. ¿Cuáles son las características de estos materiales de control de calidad que ustedes deben de considerar en sus pruebas o en sus sistemas al interior de los laboratorios? Bueno, que sean aptos para la muestra de la prueba que se va a hacer de este análisis, ¿sí? Que sean justo los adecuados para esta realización, que los valores que van a abarcar dentro de estos controles de calidad toquen o estén dentro de los puntos de decisión clínica, que justamente le van a dar este valor también al médico cuando recibe los resultados y sabe pues que hay este corte, ¿no?, este punto de glucosa, triglicéridos, colesterol, HDL, etcétera. Ustedes van a saber cuáles son estos puntos de corte clínicos de valor para el paciente y por lo tanto para el área médica. Recuerden que la matriz debe de ser justo similar, ¿no?, la muestra analítica, que puede ser algo muy parecido. Incluso, como les decía al inicio, puede haber controles de calidad basados todavía en matrices tal cual biológicas. Otros se han desarrollado ya de manera que pueden ser casi idénticos a lo que es la matriz, al suero o a plasma, y se utilizan también para este tipo de pruebas. Y bueno, deben de disponer ustedes de una cantidad suficiente, ¿no?, idealmente para un buen tiempo de utilizar estos controles. ¿Con qué fin? Con que ustedes no estén volviendo a hacer o a habilitar o a acondicionar o preparar estos controles de calidad, ya que esto también va a disminuir la variabilidad que pueda haber en cuanto a esos controles, ¿no? Sino
acondicionar el control, almacenarlo de manera adecuada y evitar con esto pues que se contamine o que pueda variar sus características o su desempeño como tal el control de calidad. Lo ideal sería pues almacenar, ¿no?, estos controles en pequeñas alícuotas o pequeñas cantidades para que ustedes puedan así tener un control también sobre ellos más específico en cuanto a la temperatura, el modo de almacenamiento, incluso caducidades y todo este tipo de observaciones también importantes sobre estas sustancias que son muy, pues deben de ser cuidadas por el área responsable justo para mantener su desempeño. ¿Cuáles son los tipos de materiales de control de calidad o cómo existen hoy en el mercado estos controles de calidad? Pueden encontrarse desde estar congelados, también existen medios liofilizados, controles liofilizados, o tener algún tipo de conservante químico. Cuando estos medios vienen en polvo, liofilizados o con este tipo de presentaciones, recordemos que va a ser muy importante que cuando se haga la preparación de este medio, se tengan las medidas y las capacidades adecuadas de quien lo va a hacer para que esto no altere justamente el desempeño de ese control de calidad. La forma en la que se hace el pipeteo, las cantidades, la homogenización, la conservación después, el manejo, el almacenamiento, etcétera, tiene que tomarse mucho en cuenta porque estos pequeños puntitos que podrían generar variabilidad después pueden impactar justamente en nuestro proceso y nos tendrían que hacer reprocesar todo esto y con eso consideremos que no solo habrá un impacto en la fiabilidad del resultado, sino incluso en tiempos, en costos y en todo lo que esto retrasaría su proceso de análisis en el laboratorio. Entonces es bien importante considerar este punto. Recordemos que la reconstitución de estos medios, de estos controles o materiales de control de calidad, tiene que ser muy exacta, tiene que ser hecha evidentemente. Lo ideal es tener este procedimiento por escrito, consultarlo, capacitar a la gente que lo va a hacer y a los que no también para que siempre esté, como decíamos al inicio, que haya personal suficiente y capaz para que pueda realizar este tipo de controles por la reconstitución o preparación de estos, si así fuera necesario. Ahora, en estos casos de COVID que nos siguen tocando en nuestras áreas de salud, el ausentismo, ¿no?, de alguien que está por incapacidad o que no puede, si es el químico, el bioanalista que siempre hace los controles de calidad y nos sorprendió con que se nos contagió, pues tiene que haber gente que esté capacitada y no tengamos que estar dependiendo justamente de una persona para realizar estos procedimientos que son elementales para el proceso de análisis en el laboratorio. En cuanto a la fuente de los materiales de control, existen hoy en el mercado los que son pues ya preparados comercialmente. Estos normalmente son los más frecuentes ya las casas comerciales los fabrican y los ponen a disposición de diferentes marcas. Obviamente ustedes tendrán que hacer justo la verificación de estos controles, conocerlos, informarse incluso con gente de nuestro medio, ¿no?, que ya los utiliza o pueda hacer una buena referencia, y ustedes también hacer los procesos de verificación adecuados en su laboratorio para entonces ir eligiendo cuáles de estos medios son los adecuados y los que les permiten a ustedes desarrollar mejor su proceso de control de calidad. Existen también materiales de control preparados en el laboratorio, cada vez son menos, ¿no?, dependiendo de las regiones o del país o incluso las zonas geográficas, cada vez se utilizan menos estos, sin embargo todavía se pueden obtener de esta manera. Y bueno, algunos que se obtienen de otro laboratorio central o de referencia que se comparte, ¿no?, que comparte con el laboratorio para que estos sean los controles de calidad. También suele suceder, sin embargo, como les decía, en la experiencia actual es mucho más frecuente, ¿no?, recurrir a un medio de control preparado ya comercialmente y adquirirlo a través de estos fabricantes. Existen hoy, en cuanto a estos materiales de control, pues los materiales valorados, que tienen ya valores esperados o predeterminados, solamente tenemos que verificar y utilizar. Esos son unos, y los que están preparados en el laboratorio, como decíamos, que pueden ser combinaciones de sueros o de alguna otra matriz,
y entonces habrá que hacer un ensayo completo de validación cada vez que se fabriquen estos controles de calidad para que ustedes puedan garantizar que pues, están listos para ser utilizados en sus procesos analíticos. En cuanto a la selección de los materiales de control, recordemos que esta gráfica es importante, es muy ilustrativa. Así que los valores que deben de abarcar estos puntos, estos controles de calidad deben de ser valores de decisión clínica para que tengan esta utilidad clínica o médica, ¿no? En nuestros sistemas de salud. Deben de ser evidentemente similares a la muestra analítica, ¿sí? Y por lo regular estos controles deben de estar o están disponibles en intervalos alto, normal y bajo, ¿no? Como lo vemos aquí en esta diapositiva. Tenemos nuestra muestra y esta muestra pues debe de estar justo corriéndose en estos rangos de control: intervalo crítico alto y bajo, un intervalo normal y un intervalo normal alto y bajo. Esto obviamente permitirá pues que podamos comparar estos controles con las muestras, y cuando ustedes corran sus muestras estas puedan caer en estos rangos que son clínicamente importantes para el área médica que toma decisiones en base a estos resultados. En cuanto a la preparación y almacenamiento del material de control, recordemos que siempre, esto es muy importante, habrá que seguir las instrucciones del fabricante, ¿sí? Esta es una cultura que créanme que nos sucede a todos y es algo pues, muy frecuente en el medio de diagnóstico, que es justamente siempre acudir o apegarnos al inserto, ¿no? A lo que nuestros fabricantes nos indican, nos entregan junto con los reactivos, con los dispositivos médicos, con los equipos, ¿no? Estar siempre pegados a las instrucciones del fabricante para que entonces ustedes, por un lado, puedan garantizar la confiabilidad en el desempeño de estos controles de calidad, pero también puedan ustedes en algún momento hacer algún tipo de reclamación de calidad con el mismo fabricante para que esto sea tomado en cuenta si es que así lo requirieran. Tienen que mantener justo una cantidad adecuada, como les decía, de el mismo número de lote del control de calidad, para que entonces puedan evitar el volver a preparar estos controles y tengan ya una medida suficiente para poderlos seguir utilizando. Y otro punto que es súper importante es el almacenar correctamente sus controles de calidad. Recordemos que el monitoreo de los refrigeradores o de los freezers o los congeladores tiene que ser también uno de los puntos críticos del sistema de gestión de calidad. Tienen que garantizar que lo que están almacenando, en este caso sus controles, se encuentran a las temperaturas adecuadas, en las condiciones adecuadas, para evitar que esto tenga un impacto sobre ellos y entonces tengan que desecharse y volver a preparar otro tipo de control de calidad. Esto es muy importante. Ahora, ¿cuáles son entonces los pasos para implementar el control de calidad para análisis cuantitativos? Y aquí podemos ver también en esta gráfica, sí, que debemos de obtener el material control. Ya vimos de qué manera puede ser estos adquiridos directamente de la casa comercial o los que se fabrican en el laboratorio. Y después de que tenemos ya nuestro control de calidad adecuado, preparado de manera correcta, pues analizar cada control, ¿sí? Nos da esta indicación 20 veces durante esos 30 días para entonces calcular la media y las desviaciones estándar de este control de calidad. Como pueden ver aquí en la gráfica, pues vamos a tener entonces una media calculada estadísticamente y obviamente nuestras desviaciones estándar arriba y debajo de nuestra media, la segunda desviación y la tercera desviación estándar que nos van a ser útiles para correr nuestros controles de manera diaria en nuestro laboratorio. En base a esto, pues ya podremos empezar a calcular también o a comprender cuál es la variabilidad que podemos tener de manera normal en un corrimiento de estos controles de calidad y entonces entender cuáles son los factores que pueden estar influyendo en estos errores o en esta variabilidad que se pueda dar en nuestros procesos de análisis en el laboratorio. ¿Sí? Recordemos que existen algunas variaciones que pueden ser comunes, ¿no? Factores que pueden influir en esta variabilidad. Uno, por ejemplo, podría ser la técnica, ¿no? Del laboratorista o del técnico o de la persona encargada de esta parte del proceso que es el control de calidad.
Recordemos que el factor humano siempre va a ser un error potencial, no porque los seres humanos nos vamos a hacer lo que nos toca, sino porque hay una variabilidad ya en sí, de que tenemos cada uno el día que nos levantamos de una forma diferente, o tenemos algún cambio en el trayecto de nuestra casa, laboratorio, etcétera. Esto puede influir incluso para que el técnico, la persona, pues varíe, ¿no? La forma en la que prepara sus controles de calidad y hace el corrimiento de este proceso. Las condiciones ambientales también pueden ser un factor importante, ¿no? No es lo mismo pues, las temperaturas que tenemos en invierno en la Ciudad de México, que las temperaturas que son sumamente frías, a comparación de otras ciudades como por ejemplo, en la Ciudad de México, a lo mejor San Salvador o en Guatemala, etcétera. Entonces tenemos que pensar que también esas condiciones van a influir en esta alteración posible de los controles de calidad y obviamente las características también del desempeño de la medición también pueden tener un impacto en estos controles y en el proceso final de estos. Entonces el objetivo pues de este punto de la variabilidad es diferenciar entre la variabilidad debida al azar, ¿no? Cuándo es por azar y cuándo es justamente provocada por un error. Y aquí vamos a ver algunos puntos que nos van a ayudar para esto. Entonces tendremos que tener estas mediciones justamente, ¿no? Y la frecuencia justamente en ellas para saber cuántos estos datos que vayamos obteniendo, o recordar algunos puntos considerados en la estadística y en los sistemas de control, ¿no? Como estos tres, que es justo la moda, ¿no? El valor que es el valor que se presenta con mayor frecuencia, como ustedes lo saben, la mediana, ¿no? Que es el valor al centro de este punto central de las observaciones o mediciones que realizamos en un proceso como este, y la media, que no es nada más que el promedio calculado de los valores que tenemos, ¿no? Estos tres puntos o tres factores nos van a ayudar a tener estos controles de la variabilidad y con esto podemos avanzar justo a estos tipos de mediciones. Aquí podemos ver un ejemplo gráfico que es bastante ilustrativo. Sí, podemos ver estas mediciones del 1 al 13, en donde justamente nuestra moda es el 6, que está ahí, cuando estamos calculando los envases, estos valores obtenidos. Entonces, esto nos va a ayudar de manera muy general a tener conocimiento para poder entender estas desviaciones estándar o esta variabilidad que tenemos en nuestros controles de calidad. Aquí vemos algunos de los signos, símbolos que utilizamos para estos cálculos, que ustedes también conocen seguramente muy bien. La sumatoria, que nos da el total justamente de todas estas mediciones. La n, que representa la cantidad de los puntos dados. Todos los datos que vamos a tener aquí de x1 a n, donde n es el valor último que ustedes midan, pudiendo ser esto de 10, 15, 30, de acuerdo a lo que ustedes están realizando en su control de calidad. Y donde x, que va a ser este denominador, representa justo la media, ¿no? Entonces el cálculo de la media que vamos a ver será esta suma de las mediciones, ¿sí? Sobre el número de mediciones para que nos dé entonces la media, que nos va a servir justo para obtener estos cálculos y estimaciones de la variabilidad. En cuanto al cálculo de la media, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Este está relacionado a las pruebas ELISA que utilizamos comúnmente en los laboratorios, en donde pues nos piden, ¿no?, analizar estos controles 20 veces, como lo veíamos hace algunas diapositivas, hacer este análisis 20 veces en 30 días y entonces registrar tanto el valor de densidad óptica, lo vemos aquí como DO, y el valor umbral, ¿sí?, PU, para cada una de las mediciones. Y entonces vamos a hacer el procedimiento de dividir la densidad óptica por el valor de umbral y entonces tener ya este punto dado para cada una de las observaciones. Esto nos va a ayudar a normalizar los datos y ya con la suma de los cocientes dividir por la cantidad de mediciones para entonces obtener nuestra media, ¿no? Este es un ejemplo muy sencillo. Ustedes seguramente
podrían traspolar este ejemplo o este procedimiento a otro tipo de valores, a otro tipo de pruebas, y ustedes corran este tipo de controles de calidad. Aquí vemos, por ejemplo, otro ejemplo que nos puede ayudar, otros datos, donde vemos valores, una serie de mediciones, de 20 mediciones, ¿sí? Pensemos que a lo mejor es, no sé, colesterol o algún parámetro que podamos medir, y aquí tenemos justamente mediciones de 192, varias de 196, etcétera. Ustedes aquí pueden ver justo valores atípicos, como este que está en el número 10, ¿no? Que se sale de esta cercanía de los valores que están aquí en esta diapositiva. También podrían ustedes calcular aquí la moda y la media, justo con estos datos que tenemos, que sería un procedimiento ejemplo, ¿no? Para este corrimiento de controles o procesos de control de calidad. Hablando de una distribución normal, ¿no? Basados en la media y la frecuencia, podemos ver estos valores también cómo se distribuyen simétricamente en torno a la media, que es este parámetro que nos da justamente, como ya lo veíamos calculado, en esta mitad o este punto promedio de los parámetros medidos, y esta curva que es una curva característica, ¿no? De forma de campana o gaussiana, que se supone que nos ayuda justamente para validar la estadística de control de calidad. Este tipo de gráficos que son muy familiares en sistemas de gestión de calidad y control de calidad van a ser útiles, pues, para estos procedimientos de cálculo estadístico. En cuanto al control de calidad, veíamos al inicio de nuestros puntos a revisar en esta primera parte de la charla. Tenemos que supervisar o tener claro justamente estas dos definiciones, ¿no? ¿Qué es exactitud y qué es precisión? Hablando de ensayos clínicos o de metodologías, de análisis de muestras de laboratorio, son dos parámetros sumamente importantes. De hecho, recordemos que justo el control de calidad y el sistema de gestión de calidad pues se enfocan a poder garantizar, ¿no? Que nuestras metodologías y exámenes se mantengan justamente dentro de estos dos, dentro de la exactitud y de la precisión que se requiere en estos ensayos. Entonces, podemos decir qué es exactitud y qué es precisión. Si quieren comentarlo por ahí en el chat, y lo revisaremos en un momento para ver quiénes recuerdan o manejan así claramente estos dos parámetros, que si ustedes, de hecho, como dato curioso, los buscan en referencias o en Google, en Wikipedia, bueno, hay un sinfín de explicaciones en idiomas, etcétera, pero me parece que el siguiente, que es el de la OMS, es sumamente exacto y preciso, y ahora lo vamos a ver. Entonces ya si lo comentaron por ahí en el chat, ahora lo revisaremos. Y bueno, las definiciones tomadas justamente del manual de la OMS dicen, ¿no? Que exactitud es la proximidad de una medición al valor verdadero. ¿Sí? Así de sencillo, y es sumamente claro, ¿no? ¿Qué tan cerca está esta medición del valor real? ¿Sí? El valor real es ese valor que sabemos que debe de darnos esa medición, esa muestra, ese parámetro, y entonces ahí tenemos cómo medir esta exactitud. Y la precisión, por otro lado, que es muy diferente, es justo la cantidad de variación que hay en las mediciones, ¿no? ¿Qué tan variable es esto? Entonces es menos preciso. ¿Qué tan cercanas son estas mediciones? Es más preciso. Y un tercer concepto, una tercera definición, es la de sesgo. ¿Sí? El sesgo es justo la diferencia entre el resultado esperado de un análisis y un valor de referencia aceptado. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos tres definiciones que nos van a ser sumamente útiles en nuestros sistemas de gestión y de control de calidad. Y con esta diapositiva creo que se puede resumir de manera muy, muy sencilla y muy concreta qué es exactitud y qué es precisión. ¿Sí? Incluso el sesgo, aquí podemos verlo también. Entonces tenemos en la primera diana o el primer blanco que vemos del lado izquierdo, ¿sí? Los datos exactos y precisos están ahí todos juntitos, ¿sí? Porque no hay estas variables que los separan, o estos datos que separan estas mediciones, y también son sumamente precisos, ¿no? Porque están justo dentro de un blanco, dentro de un parámetro preestablecido. Del otro lado vamos a ver que son precisos, ¿sí? Es decir, están juntitos todos, sin embargo están sesgados, ¿no? No son exactos, porque no están dentro de ese rango central o de ese círculo central blanco que queríamos. Y los imprecisos, que los vemos en el extremo derecho,
que están dispersos justamente, y ahí entonces tenemos esta imprecisión en cuanto a las mediciones. Ahora podemos también en este punto que vamos a revisar en los siguientes slides o diapositivas, la fórmula para este cálculo de la desviación estándar. Hoy en día es algo que pues, en realidad ya se realiza de manera en programas o los mismos equipos o las plataformas nos ayudan a realizarlo. Ya nuestra raíz cuadrada, bromeando el otro día con una colega química, decíamos, pues ya creo que no la utilizamos desde la secundaria o algo así aquí en la formación previa a la carrera, pero bueno, esa es la fórmula que también es importante conocerla para saber cuál es la desviación estándar y entonces conozcamos esta fórmula estadística y la podamos obtener si así fuera necesario. El coeficiente de variación, sí que lo vemos también aquí definido como justo la división, ¿no?, de la desviación estándar entre la media por 100, es justo un porcentaje, un parámetro porcentaje que nos va a dar justo el coeficiente de esta variación expresado como un porcentaje. Sí, el coeficiente de variación, recordemos que nos sirve para verificar la precisión de nuestras mediciones de resultados y también para comparar métodos, los que cuando estamos validando algún método, lo que estamos utilizando en nuestro laboratorio. Y recordemos este punto último, el tercer punto, que lo ideal es justamente que nuestro coeficiente de variación sea inferior siempre a 5. Un laboratorio que está enfocado justamente a la mejora continua y a la calidad, siempre está buscando ir cerrando, reduciendo este coeficiente de variación, ¿no?, para que sea lo menos posible, lo más cercano a 1, y entonces tengan ustedes una confiabilidad mucho mayor en sus resultados y sus controles de calidad, por lo tanto. La desviación estándar justamente también nos da este tipo de información y ustedes entonces van a tener aquí en esta gráfica justamente con esta curva gaussiana para poder ver estas desviaciones estándar, una distribución normal, ¿sí?, en una medición aleatoria que tenemos ahí una media justamente, es la X, justo aquí, y entonces podemos ver cuando una desviación estándar justamente es del 68.3%, hicimos una aproximación, ¿sí?, la segunda desviación estándar que la vemos aquí en esta línea, ¿sí?, que va de la menos D a la más D, las dos desviaciones estándar, sería del 95.5 de las veces, y finalmente la tercera desviación estándar, que es la última, la línea más larga que vemos aquí abajo, que ya nos estaría dando un 99.7 de las veces. Es decir, nuestro objetivo sería mantenernos, ¿no?, en una variación estándar con 2 como máximo, que lo veremos ahora a continuación. Justo en qué sentido, cómo nos va a ayudar este tipo de información, dónde la podremos obtener, representándola en este tipo de gráficos que ustedes también ya conocen, seguramente los vieron en algún punto de su formación profesional, los gráficos de Levy-Jennings, y es justo en estos gráficos en que ustedes podrán analizar, ¿no?, por poner un ejemplo, el material control que vamos a utilizar en nuestro laboratorio. Entonces, habrá que utilizar, por ejemplo, 20 puntos, ¿no?, de datos durante un periodo de 20 a 30 días y verificar entonces que esté representada la variación procedimental en este gráfico, calcular la media, ¿sí?, su desviación estándar 1, 2 y 3 desviaciones estándar. Entonces, a través de esto poderlo graficar, como lo vamos a ver en este ejemplo, ¿no? Aquí tenemos en este gráfico, en la parte de la X, nuestra horizontal, los días, ¿sí?, que ustedes van a ir documentando del corrimiento de estos controles de calidad día a día. Y arriba van a poder ver justamente ya el cálculo de su media y de sus desviaciones estándar, justamente la media, y entonces tenemos una desviación estándar menos una desviación estándar de 188.5, una más una de 192.5, y así subsecuentemente las dos desviaciones menos dos desviaciones y tres desviaciones estándar, que nos dan entonces estos parámetros para poderlos graficar a partir de los controles que realicemos. Aquí podemos ver en este ejemplo ya algunos de los controles en los primeros días. ¿Sí? Podemos ver en el día 1 cómo tenemos un primer cálculo de una desviación estándar positiva.
Y en el día 2 tenemos una desviación de 2, casi 3, ¿no? Moviéndonos hasta el extremo, la parte baja. Y en el día 3 tenemos una medición que nos da justo casi en la media. Entonces nos está dando, esto tendremos que seguirlo realizando en nuestro día a día en el laboratorio para entonces obtener este tipo de mediciones que ahora vamos a ver en breve. ¿Qué tendremos que considerar en cuanto a los controles de calidad? Vamos a tener que considerar estos controles analizados de las muestras de los pacientes, ¿sí? Con las muestras de los pacientes. Y bueno, sería ideal si tenemos un solo control, ¿no? Sería muy bueno, mucho mejor si hay 2 niveles de control. Entonces, si tenemos un control, bueno, aceptar los resultados en cuanto al control de calidad se sitúa siempre dentro de las 2, más o menos 2 desviaciones estándar, salvo si hay un desplazamiento o tendencia, ahora lo veremos. Y si tuviéramos 2 niveles de control, bueno, tener ya la consideración de aplicar el sistema de reglas de Westgard para obtener este mejor desempeño de este cálculo de interpretación de controles analizados. En cuanto a la detección de errores, recordemos que tenemos que definir justo, comprender en base a lo que vayamos observando, si esto se trata de un error aleatorio o sistemático, ¿sí? Un error aleatorio es esta variación que hay sin un patrón, ¿no? En los resultados de control de calidad. Es decir, solo es causa de rechazo en este caso si está fuera de las 2 desviaciones estándar. Sin embargo, un error sistemático no es aceptable y tenemos que corregir la fuente de error. Algunos ejemplos de estos errores sistemáticos pueden ser justo el desplazamiento en esta gráfica, ¿no? O la tendencia. El desplazamiento se refiere a que este control se sitúa hacia un lado de la media y empieza a moverse o a ver cómo en 6 días consecutivos tenemos ya una presencia de mediciones que van tendiendo a alejarse de nuestra media. O la tendencia es justo cuando se desplaza en dirección contraria hacia un valor que está ya fuera de control. Esto nos puede dejar ver en estos gráficos de Levi-Jennings, justo primero, ¿no? Este desplazamiento, donde vemos en la primera parte, como tenemos por aquí un comportamiento de nuestras mediciones, pero al final, dentro de este óvalo, dentro de esta elipse, vemos cómo los valores empiezan a tender o irse desplazando hacia más 3 desviaciones estándar y se mantienen ahí, siguen incluso aumentando de ese lado. Aquí tenemos justo un ejemplo como a partir de por ahí del día 13 o 14 empieza este comportamiento de las mediciones y justo nos arroja aquí que hay algo que tenemos que revisar, un error que está ahí presente y que tenemos que corregir. En este que es de tendencia, ¿no? También es muy similar. Si aquí ustedes ven, los valores empiezan al inicio abajo de menos 2 desviaciones estándar, pero después empieza una tendencia que va aumentando, ¿sí? Cruza por la media y sigue creciendo. No sé, si trazáramos una línea recta justamente calculándola en base a estos valores, nos daría esta tendencia hacia arriba, ¿no? Cruzando por la media, que también nos dice que hay un error y que tenemos que considerar y revisar cuáles son las acciones correctivas y posteriormente preventivas para que esto no suceda una vez más. En cuanto a la incertidumbre de la medición, entonces, recordemos que esta representa justo un intervalo de valores entre los que razonablemente se espera que esté nuestro valor real, ¿sí? Que sería el ideal. Entonces, aquí estimamos que se tiene una cobertura justo del 95%, mientras más preciso sea el método, recordemos, menor será el intervalo de valores que caigan dentro del 95%. Y bueno, en la mayoría de los casos, recordemos que se acepta un intervalo de más o menos 2 desviaciones estándar como incertidumbre de la medición, que se explica justamente como esta variación aleatoria. Entonces, importante, cuando tengamos controles de calidad, ¿sí? Que nos estén dando este tipo de errores, detengamos el análisis, ¿no? Es importante hacer aquí un alto, una alerta, identificar cuál es el problema, qué es lo que pudo estar afectando estos valores. Si como ya lo veíamos es algún factor humano o algún parámetro de calidad del mismo reactivo o el control de calidad, hay que hacer esta regresión, ¿no? Este seguimiento en reversa, digamos, para ver qué está pasando. Y entonces, ya que corrijamos esa desviación o ese error, cuando repetir los análisis con las muestras de pacientes y hacer esta correlación de nuevo para poder
tener ahora sí resultados confiables. Recordemos que no hay que informar los resultados de los pacientes hasta que no tengamos resuelto el problema. Esto es una responsabilidad justo del área de laboratorio, ¿sí? No emitir resultados si no tenemos un control adecuado en los controles de calidad y en los datos que acabamos de analizar, para que esto entonces ya nos indique un desempeño correcto, una estabilidad en lo que estamos realizando y ahora sí correr nuestras pruebas y emitir resultados confiables para el área médica. Importante también, ¿no? La resolución de los problemas que están fuera de control, ¿no? Cuando ya identifiquen estos rangos fuera de control, hay que hacer una revisión exhaustiva, buscar muy bien cuál es el origen de este problema, consultar, ¿no? Normas, procedimientos establecidos para estas medidas correctivas, revisar incluso con el área experta de nuestro laboratorio, con el área de calidad, que seguramente tendrá que haber un área de calidad detrás de sanar estos errores y tener ahora sí una confiabilidad del resultado. ¿Cuáles pueden ser posibles problemas que nos estén impactando en este proceso? Bueno, pueden ser desde justo la degradación de reactivos, ¿no? Estos no sean almacenados adecuadamente, no hayan tenido una conservación adecuada, un seguimiento de calidad justamente adecuado, o los kits que se proporcionan también por los fabricantes no cumplan con algún desempeño de estos kits. También eso puede ser uno de los orígenes de los problemas. Justo la degradación del material de control de calidad, que como veíamos al inicio tiene que estarse verificando en cuanto a un ejemplo, cuando los materiales de control de calidad están congelados, que es implicante. Recordemos que el hecho solo de cómo se descongela ese material de control de calidad puede alterar ya el desempeño de este material y entonces no movimiento de pasarlo al área de refrigeración, esperar determinado tiempo, no hacer este proceso de manera abrupta o de choque que genera un cambio térmico que justo impacte el control de calidad. Eso es por poner un ejemplo, algo muy importante. Verificar si también no es un error del laboratorista o del técnico del área, si es el que está cometiendo esa falla. También indagar o averiguar si es que no se han seguido las instrucciones del fabricante, que están indicadas en el inserto. El manual también de procedimientos, si no está tal vez desactualizado o no están considerando lo que se debería dentro de ellas, si es tal vez la falla de un equipo o alguna alteración dentro del laboratorio con ciertas plataformas o económicas. Estos pueden ser algunos de los posibles problemas más frecuentes. En resumen, ¿qué podemos ir visualizando hacia el resumen de esta primera parte? Recordemos que un programa de control de calidad, un sistema de gestión de calidad justo para análisis cuantitativos, debe siempre estar supervisado y todos los análisis cuantitativos deben estar supervisados, los controles de calidad, estar apegados a las normas y procedimientos escritos, ¿no? Que el personal debe cumplir. Recordemos que esta parte del control de calidad es uno de los debe de nuestro sistema de gestión de calidad. Tenemos que aplicar disciplina ahí especial en esta parte muy fuerte, digamos, bien supervisada. De preferencia tener un gerente o un responsable de calidad para supervisar estos controles y los datos de control de calidad justamente. Utilizar siempre en la medida de lo posible análisis estadístico para mantener buenos registros también, documentar todo lo que estamos realizando en cuanto a medidas correctivas y preventivas, las soluciones que se hayan implementado, ¿no? Cómo se corrigió, cómo se desarrolló algún cambio en la parte estratégica de los controles de calidad y todo eso tenerlo documentado siempre. Y recordar, bueno, que este programa de control de calidad siempre le va a permitir al laboratorio, ¿no?, diferenciar justamente de una variación normal y de un error. Y en base a eso, pues ustedes tomar decisiones que puedan garantizar la corrección de estos errores y también prevenir que esto vuelva a suceder. ¿Cuáles serían entonces los mensajes clave para cerrar esta primera parte? Recordemos que el programa de control de calidad supervisa la exactitud y precisión de los análisis. Sí, eso es algo importante.
y también que nunca deben informarse resultados de análisis de pacientes y los resultados de control de calidad para esta parte analítica no están en el intervalo de valores esperados del laboratorio. ¿No? Si tenemos justo datos fuera de control, debemos, como ya lo veíamos, detener el proceso, no emitir resultados, corregir, hacer acciones correctivas y después volver a verificar para poder entonces liberar los controles y correr las muestras como se debe en el proceso analítico. Y bueno, con esto culminaríamos esta primera parte. Veo que en el chat hay algunos comentarios. Voy a dejar de compartir la pantalla para poderlos ver o los abrimos. Okay. Aquí podemos ver algunos comentarios. Nos decían que, bueno, que sí son diferentes. Claro que es diferente controles de calidad y los calibradores. Ahí tenemos la participación de la doctora Larisa. Gracias, doctora. También vamos a ver un poco más abajo. José, no hay, no hay preguntas ¿verdad? o comentarios. Perfecto. Excelente. Gracias, John. Muchas gracias. Entonces, con esta primera parte concluida, ¿les parece si hacemos un pequeño break, ¿verdad? Hacemos un break y regresamos con la siguiente presentación, ¿cierto? Sí. Comenzar en 5 minutos.